Por ser esto uno de mis pequeños, un vaso de agua fría, dice, no quedará sin recompensa. Cada vez que yo siento que me dan un vaso de agua fría por ser hijo de Dios, el Señor recompensa. Amén. Bueno, mis hermanos, vean lo siguiente. Hay algo que Dios ha diseñado para nosotros y nosotros tenemos que vivir conforme a un diseño que Dios nos hace. Nosotros, Rafael, pon el diseño de la iglesia. O sea, ahí quizás por el fondo no se ve bien, pero eso es más o menos el diseño de lo que nosotros queremos ver. Es un diseño que nació en el corazón de nosotros. Daniel pues expuso también su corazón delante del Señor y dando vueltas salió algo así como esto. Aspiramos, ¿verdad? Gracias, Rafael. Y Dios tiene siempre un diseño para nosotros, pero yo quiero también compartir con ustedes, hermanos, que gracias al Señor Jesucristo, gracias a su bondad y a su amor, ya la iglesia está registrada como tal, ya tenemos número RIF, ya tenemos todo, ya tenemos personeduría jurídica, amén, amén. Entonces, cualquier persona que vaya pues a bendecir a la iglesia con cheques, que vaya a hacer sus chequeras, tiene que hacerlo a nombre de la Iglesia de Jesucristo, la Carpa, porque es nuestro nombre jurídico. Iglesia de Jesucristo, la Carpa, es nuestro nombre jurídico. Por si acaso, entonces, para que usted sepa, tengo que preguntar en el banco, hay otra identificación que es IDJ la Carpa, pero el banco me tiene que confirmar que podemos hacer esa cosa. Así que, Iglesia de Jesucristo, la Carpa, esta semana ya estamos arreglando todo lo de los bancos, todo, porque ya, o sea, ya no es Funda Cariño sigue, pero nosotros vamos a estar ahora con la Iglesia de Jesucristo, que es donde vamos a mandar todas pues la administración pues, de las ofertas. Así que vamos a darle un aplauso al Señor por esa bendición. Entonces, mis hermanos, lo que yo les decía era que Dios tiene un diseño. Y yo quiero pues hoy compartir una palabra que se llama el diseño de Dios. Y yo quiero que ustedes busquen en su Biblia el libro de Apocalipsis capítulo 21. El libro de Apocalipsis capítulo 21. Y entonces vamos a estar de pie un instante para escuchar esta palabra y vamos a leer del verso 10 en adelante, capítulo 21, verso 10 en adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor así en capítulo 21, verso 10 en adelante. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro
de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Gracias, Señor Dios mío, te damos por esta mañana y por esta palabra tan preciosa que tú nos acabas de dar. Podemos gozarnos, Señor Dios mío, en tu presencia, porque podemos percibir ese misterio, ese diseño de esa ciudad preciosa, Señor Dios mío, que tú mostraste a tu apóstol, al apóstol Juan, Señor Dios de la gloria, en la isla de Patmos, cuando él, Señor Dios mío, en comunión contigo, tú le revelaste las cosas que iban a venir y las cosas que iban a hacer. Yo te ruego ahora, Señor Dios mío, que el poder de tu Espíritu Santo pueda gobernar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, para que tengamos esa revelación celestial, Dios de la gloria, de esas preciosas cosas, de ese diseño tuyo, Dios de la gloria, que tú tienes para nosotros, para cada hombre, para cada persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, pueden estar sentados. Todas las cosas comienzan con una visión. Y el Señor tenía ya un diseño ya preestablecido, ya tiene un diseño preestablecido para todas las cosas. Entonces, cuando nosotros recorremos la palabra y comenzamos a leer la palabra, vemos que el apóstol decía: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Dios le mostró al apóstol Juan el diseño del lugar donde iban a estar todas las personas que iban a ser redimidas. Yo te voy a mostrar, eso fue lo que Juan pudo ver. Fue lo que Juan miró de aquella ciudad hermosa donde nosotros vamos a estar. Donde, oiga bien, donde allá no hay más llanto, donde va a ser enjugada toda lágrima, donde allá no hay más dolor, donde allá no hay más enfermedad, donde allá no hay necesidad de luz porque el mismo Dios va a alumbrar, porque allá no hay necesidad de clamor, donde allá no entra el ladrón ni mina ningún ladrón la casa, la vida de nosotros. O sea, es un lugar muy especial donde dice, donde Dios mismo va a estar presente, porque Dios va a ser nuestro Dios. Muchas veces no nos gusta pensar en esas cosas, pero ese es el lugar que Dios tiene preparado para todos los redimidos. Y ese fue el diseño. Yo te voy a enseñar, porque nosotros podemos imaginarnos muchas cosas. Yo con eso me imagino muchas cosas. Lo que el apóstol vio, él pudo discernir lo que vio porque él conocía todas estas cosas. Es más, cuando nosotros vemos las vestiduras sacerdotales y la conformación del arca del pacto, todos tienen casi las mismas características de esta ciudad. Lo único, hay un componente que aparece en el traje de Satanás cuando lo hicieron, que no aparece en esta ciudad. Pero todo aparece, y Dios dio ese diseño, dio esa muestra a Juan, que era del lugar donde iban a estar todas esas personas. O sea, Dios va a enjugar toda lágrima. Dios, de los ojos de ellos ya no habrá muerte, ya no habrá muerte, ya no vamos a tener temor del tiempo porque somos infinitos. No habrá más llanto ni clamor, donde todas las cosas van a ser nuevas. Eso es lo que el diseño que Dios hizo, que le mostró al apóstol. Pero vamos nosotros a ver cómo era la ciudad. Dice esta palabra que aquella ciudad tenía
la gloria de Dios. Lo primero que dice que tenía la gloria de Dios, y su brillo era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe. O sea, era un brillo rojo completamente. Era un brillo algo así como rojo, muy rojo el brillo que tenía. Sigue hablando esta palabra. Tenía un muro grande, tenía 12 puertas. El muro que rodeaba tenía 12 puertas, y en la puerta había 12 ángeles. Dios le estaba mostrando que era lo que, y en los 12 ángeles tenía inscritos los nombres de las tribus de los hijos de Israel. Bueno, no vamos a decir Rubén, Judá, Leví, Gad, Aser, todas esas tribus estaban escritas en esas 12 puertas, de las puertas que estaban puestas en esa ciudad. También el muro tenía 3 puertas al oriente, 3 puertas al occidente, 3 puertas al sur y 3 puertas al oriente, occidente, el norte y el sur. Tenía sus 4 puertas, pero también el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Oiga bien, ya las bases ya estaban hechas, los cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles estaban escritos ahí también. Gente, o sea, cosas que Dios estaba mostrando. ¿Sobre qué estaba fundamentada la ciudad? ¿Cuál era el cimiento de la ciudad? ¿Qué tenía escrito? El cimiento de los 12 apóstoles, que fue con quien dejó la palabra el Señor y quien nos transmitieron las palabras a nosotros, en los cuales nosotros la doctrina que hemos recibido y la enseñanza que hemos recibido de parte del Señor, la hemos recibido a través de los apóstoles. O sea, tenemos que estar cimentados en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que los apóstoles enseñaron, porque ellos enseñaron lo que el Señor les enseñó, y lo que el Señor les enseñó, ellos nos lo transmitieron a nosotros, y hasta ahora, por eso la ciudad estaba cimentada en con esos nombres. Sigue diciendo, ¿verdad? Cuando la ciudad se hallaba establecida en un cuadro de 12.000 estadios. 12.000 estadios son entre 1.800 y 2.160 metros. Dice que era cuadrada completamente. O sea, 12.000 de altura, de altura, de anchura y de largo. Era 12.000, era cuadrada completamente. 12.000 estadios, que son como 2.160 kilómetros. Un estadio tiene que, creo que son, un estadio tiene que, no sé, son 180 metros, creo que son 12.000 estadios, son 2.160 kilómetros, 2.000 kilómetros. Entonces, algunos dicen que son 1.500. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y comienza a dar todos los detalles de cómo estaba el proyecto, el diseño que Dios mostró, que ya estaba hecho. Era un diseño completamente celestial. Lo que Dios nos está mostrando en el libro de Apocalipsis, dice: yo te voy a mostrar algo, pero es algo que no es terrenal, es algo que está diseñado desde el cielo, desde el trono de Dios. Está diseñado para nosotros, para los que hemos creído, para los que se han mantenido, los que se han permanecido fiel. Por eso dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Dice, y porque en Apocalipsis cuando habla, dice, el que persevere hasta el fin. Hay que perseverar completamente hasta el fin. Entonces Dios siempre, desde el principio, Dios ha hecho diseños de todas las cosas. Vamos a ver entonces los diseños que Dios hizo de muchas de las cosas, porque de repente nosotros vivimos bajo un diseño personal. Yo tengo una vida cristiana. Me gustó mucho eso, lo que decía mi hermana, que, o sea, andar con la Biblia debajo del brazo no quiere decir que yo soy evangélico, o andar con una Biblia en la mano no quiere decir que yo soy evangélico. Lo que me hace a mí evangélico o cristiano, por decir así, o me hace a mí, ¿verdad?, una persona que estoy redimido, es el testimonio y el fruto que yo doy, que el mundo puede ver en mí algo diferente. No porque yo soy diferente, no porque yo soy una buena persona, porque muchas personas dicen yo soy una buena persona, pero mienten. Muchas personas mienten.
Muchas personas dicen que son buenas personas, pero no conocen los mandamientos de Dios. Muchas personas dicen que son buenas personas, pero conocen todas las licorerías y todas las discotecas de la ciudad de Maturín. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Ustedes le preguntan y muchas personas no los conocen. Conocerán 2 o 3. Pero conocen todas las discotecas y las cervecerías que hay en la ciudad. Nómbrame 10 discotecas y 10 cervecerías que hay en la ciudad, te las nombran así. Nada. En la Floresta quedan Los Hermanos, por allá queda la otra. ¿Dónde está ahí? Por allá queda la otra y por allá queda la otra. Y te los nombran, mis hermanos. Y tenemos, por eso, Dios hace ese diseño. Entonces, Dios tenía un plan y desde Génesis hasta Apocalipsis tenía un plan. Él dejó las profecías, dejó sus mensajeros para que nosotros pudiésemos creer en él. Ahora, oiga bien, vámonos nosotros, estamos en Apocalipsis y vamos a nosotros a voltear la Biblia y vamos a irnos a Génesis, porque vamos a comenzar por Génesis. Génesis capítulo 1, verso 1, dice algo interesante. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oye, qué bueno que no lo sabemos. Entonces, aquí hay algo curioso en esta palabra. Aquí hay algo tremendo en esta palabra. Figúrese usted, la palabra de Dios dice que la tierra estaba ¿qué? ¿Y qué más estaba? Entonces, ¿cómo puede haber desorden en un lugar que está vacío? ¿Ah? Amén. Amén. Porque esa es la vida de las personas, hermano. Eso es la vida de las personas que viven sin proyecto de Dios. Están vacíos por dentro y su vida es un desorden, porque no tienen a Dios por ninguna parte. El Espíritu de Dios no puede penetrar en ellos. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la... Yo dije, bueno, Señor, si eso estaba vacío, ¿cómo había un desorden? Porque había una mezcolanza de cosas que no podían dar fruto. La tierra no podía dar fruto, el agua no podía dar fruto, nadie, ni Dios podía hacer nada en eso, porque había un desorden inmenso, a pesar de que estaba vacío. Y esa es la vida de las personas. Las personas muchas veces están vacías y tienen una vida desordenada. Usted sabe que personas viven sin proyectos, sin futuro, sin diseño de vida, y su vida corre para todas partes. No sabe qué es lo que quieren, no sabe para qué viven, no sabe para muchas cosas que hay. ¿Qué hago yo aquí? Y entonces ese es un vacío. Gente que caminando dice, oye, no sé, pero nada me satisface. Hay cosas que necesito, pero hay cosas vacías internas dentro de mí. Y ese era el problema. Y Dios comenzó a poner orden. Dijo, bueno, en el cielo, bueno, vamos a comenzar a poner orden, porque yo tengo un diseño y un proyecto para este planeta. Amén. Gloria a Dios, hermano. Alabe al Señor, mi hermano. Glorifique a Dios. Entonces, comenzó la primera, poner orden en un lugar donde no había nada, pero estaba desordenado. Dios dice, vamos a poner orden. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? El Señor lo primero que hizo, separó la luz de la oscuridad. Vamos a separar la luz de la oscuridad. Aquí hay un problema, que las tinieblas están mezcladas con la luz. Eso pasa cuando nosotros mezclamos la gimnasia con la magnesia. ¿Qué tiene que ver el mundo? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Dice la palabra. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. No podemos mezclar la luz con las tinieblas, porque cuando la luz es verdadera luz, la luz llega y las tinieblas se disipan. Como decían algunos, ¿qué es la tiniebla? La tiniebla es la ausencia de luz, de iluminación.
La iluminación de este local se va cuando prendemos, la oscuridad o las tinieblas se van cuando prendemos la luz. ¿Qué quiere decir las tinieblas? Las tinieblas quiere decir que hay ausencia de luz en un lugar, en una vida. Porque una vida en tinieblas es una vida que está en ignorancia completamente. Y muchas personas son buenas personas, pero están ignorando muchas cosas de la palabra de Dios. Y por eso están vacíos y están desordenados. Y entonces, separación. Y separó la luz de la oscuridad. Después el Señor separó lo de arriba y lo de abajo. Separó las aguas, la expansión. A lo de arriba lo llamó cielo, a lo de abajo lo llamó tierra. Y cuando hizo, ya comenzó la separación. Primero la luz de las tinieblas, después separó lo de abajo de lo de arriba. No es lo mismo lo celestial que lo terrenal, porque hay un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. Una cosa fue separando una cosa de la otra. Luego lo de abajo lo separó también. Entonces separó lo que era lo húmedo de lo que eran las aguas, y a la acumulación de las aguas lo llamó mares, y a lo seco lo llamó tierra. Y ya comenzó una separación. Dios tenía un diseño, porque había un lugar que estaba desordenado y vacío, pero primero, a pesar de que estaba vacío, había que poner orden para que el diseño de Dios pudiese producirse en ese lugar, en este planeta que se llama Tierra, globo terráqueo, ¿verdad? Que está diseñado por Dios con un propósito, porque hasta la atmósfera que nosotros respiramos, también nosotros la tenemos en un 21% de oxígeno, 70% de nitrógeno, 1% de gases extraños, y así hasta completar un 100% de todos los gases. Si por casualidad mire, hermano, la otra vez en Puerto Ordaz, una señora llegó a la cocina y prendió la luz de la cocina porque se iba a tomar un café. La señora salió disparada por la pared hasta el piso de abajo. Lamentablemente pues falleció. Y era porque había una acumulación de gas. O sea, había lo que dicen los que son técnicos en seguridad industrial, el triángulo del fuego. Había un combustible, un comburente y una temperatura ideal para causar un accidente. Pero cuando Dios hizo todas esas cosas, Él puso 21% de oxígeno, porque si nosotros tuviéramos el 50% de oxígeno, hermano, aquí nadie pudiera prender un fósforo porque el planeta se enciende completamente. Él hizo las cosas perfectas, diseñó todo eso. Por eso Él comenzó a separar lo de arriba, lo de abajo. Lo de abajo lo volvió a separar. También el Señor diseñó leyes para el universo. Puso a la luna en su lugar. Dicen que la luna se está separando de la Tierra, y se ha separado durante casi, no sé, miles de años, un montón de años. Se ha separado como 20 centímetros, o sea, como, no menos, como 9 centímetros, algo así, una cosa mínima. Y se va separando yo no sé cuántos milímetros anuales, o sea, cada no sé cuántos años, o sea que dentro de 5.000 millones de años la luna va a estar separada de la Tierra. O sea, no me preocupa, yo creo que de por aquí a allá yo no voy a estar por ahí. Estaré ya con el Señor. Está todito, porque no va a quedar ninguno de los que está en 5.000 millones de años. Como decía, si fuéramos a resucitar, y decía la canción que si resucito en un cuero de cochino, entonces me van a agarrar para tambor y me van a hacer tanca, o sea, para darme. No, hermano, de aquí a 5.000 años no estamos. Pero Dios puso la luna con un propósito. Sabe que la luna controla las mareas del mar.
Dios puso las estrellas, los planetas y todo eso, y todas esas estrellas en el cielo, las puso con un propósito. Los marinos, cuando no tenían satélites, ellos tenían un equipo que ellos se guiaban por las estrellas, por cada una de las estrellas polares, para poder navegar de noche. Les dio sabiduría en todas estas cosas. O sea, Dios tuvo dentro de su diseño hasta la navegación aérea, la navegación en el mar, para que el hombre pudiera dirigirse. Puso el sol en una parte, puso la luna en otra parte. Con un propósito Dios hizo ese diseño para nosotros. Dio los frutos de la tierra, puso animales que volaran, puso animales que anduvieran en la tierra, puso peces en el mar y los monstruos en el mar, y después puso, como quien dice, la flor, o sea, lo máximo de su creación, que fuimos nosotros los seres humanos. Dios puso al ser humano, lo creó, a imagen de Dios los creó, porque Dios tenía un propósito de ponerlo en el huerto del Edén para que cuidara el Edén. Pero vino el malo, vino el hombre malo, vino el ser malo, la serpiente antigua, ese Satanás llamado también, que el Señor lo reprenda. Entonces, él vino a tratar de distorsionar todas esas cosas, pero a pesar de todo, Dios tenía un proyecto y Dios tiene un diseño para nuestras vidas. Amén. Y estamos gozosos, hermanos, por eso, porque Dios no nos ha dejado, no nos ha dejado a nosotros huérfanos de todas las cosas. A través de la Biblia nosotros vemos muchos diseños, gloria al nombre del Señor, y vemos que Dios puso cada cosa un orden. Viene otra parte. Dios le dijo a Moisés, en el capítulo 25, verso 9, le dijo algo, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así quiero que lo hagas. Fíjese bien. Pero antes de que Dios mostrara ese diseño, nosotros hablamos de la semana pasada de un personaje que se llama Noé. Pero Dios le dijo a Noé: Noé, estoy cansado. O sea, ya explicamos qué fue lo que pasó con la generación de los hijos de los hombres, los hijos de Dios. Eso ya lo sabemos, ya lo entendemos. Pero Dios le dijo a Noé: Noé, quiero que hagas un arca, porque yo voy a acabar con todo lo que hay sobre el planeta Tierra. Esta generación se ha corrompido tanto que yo voy a raerla completamente, y me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y Dios le dio el plan a Noé y le dijo: mira, Noé, no quiero que tú te vayas, no quiero que tú perezcas con todo esto, sino que yo tengo un plan, tengo un diseño y tengo una obra que quiero hacer con el hombre. Pero entonces te voy a escoger a ti, porque a partir de Noé, entonces que van a comenzar a salir todas las generaciones sobre esta tierra. Y le dijo: yo te voy a dar un diseño. Tú no sabes hacer las cosas que te voy a decir, pero vas a hacerlas, porque te voy a decir cómo la vas a hacer. Y Dios comenzó a darle un diseño. Te vas a construir un arca, la vas a calafetear con gofer por dentro y por fuera para que no se hunda y no pase la humedad. Le vas a hacer 3 pisos, le vas a hacer una puerta en la parte de abajo, le vas a hacer una rampa. Es más, arriba en el techo le vas a poner unas ventanas, que yo te voy a decir dónde las vas a poner. Vas a tener planta baja, primer piso y segundo piso, o sea, vas a tener 3 niveles, porque eso, y vas a meter los animales. Y le dio todo el diseño de lo que él necesitaba. Noé no sabía nada, pero Dios le dio el diseño. Y si Noé no hubiera hecho las cosas de acuerdo al diseño que Dios le dio, le garantizo, mis hermanos, que la barca se hunde, el arca de Noé se hunde. Por eso nosotros tenemos que seguir los diseños que Dios nos da.
Y por eso es que muchas veces cuando estamos en tormenta, la barca está que se hunde porque no seguimos los diseños de Dios. Porque Dios nos da a nosotros un plan de vida, nos da un plan de trabajo, nos da algo para que nosotros hagamos. Pero cuando nos desviamos y tomamos y quitamos el diseño de Dios, lo ponemos a un lado, desobedecemos y comenzamos con un diseño personal, vienen las consecuencias en la vida del hombre. Porque si Noé no hubiese hecho el arca de acuerdo a las medidas y al diseño que Dios le puso, entonces yo les garantizo, mis hermanos, el arca se hubiese hundido. Eso era así. Esto es así. No puede perseverar algo que está fuera del diseño de Dios. No funciona, mis hermanos. Vienen las consecuencias y las cosas pues no duran. Y cuando vamos otra vez, seguimos a Éxodo, Dios le dio una orden a Moisés y dice, conforme a Éxodo 25:9, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo, en ese capítulo 25 del libro de Éxodo, (26, 27 y 28), creo que no llegamos al 29, Dios da los diseños de las vestiduras sacerdotales, da el diseño del arca, da el diseño del aceite de la unción que no podía ser imitado por ninguna persona. Ninguna de esas cosas podía ser imitada. Da las características de toda la vestimenta. Como dice, hasta los calzoncillos también se los diseñó. Eran unos boxers, ¿cierto? Porque llegaban, ¿cierto? Lo que pasa es que no eran de elástica como eran, pero eran de algodón que llegaban hasta las rodillas. O sea, no es un misterio, está escrito en la Biblia. Me dice, hermano, no estoy inventando nada ni diciéndole alguna cosa extraña. Dice, los calzoncillos vas a hacerlos de algodón. Pero Dios hizo dice, el aceite de la unción tenía cosas del perfumista que sabía lo que llaman la alquimia. O sea, que llamaban la química para poder hacer las mezclas del aceite de la unción. Dice, nadie puede imitar porque solamente este es un diseño celestial. Santo el diseño, no puede ser imitado por ninguna persona. Y el que lo imite está mal. Entonces tratamos de imitar las cosas de Dios. No podemos imitar porque Dios es original. Dios nos da a nosotros cosas originales. La salvación es original, el perdón es original, la bendición de Dios es original, la ciudad que nos mostró, todo es original. Y por eso nosotros somos originales, porque pertenecemos a Cristo. Aleluya. Gloria, alábale fuerte para la gloria del Señor. Ok. Entonces, dice que el tabernáculo, el aceite de la unción, las vestiduras, ¿verdad?, sacerdotales y hasta la consagración, todo tenía un plan y tenía un diseño que Dios había hecho. Imitarlo no se podía, porque todo está en la sombra de las cosas que había de venir. Eso era una enseñanza que él estaba dejando. Hay un plan, hay un proyecto que Dios tiene ya propuesto, ya está dispuesto a hacerlo con cada una de las personas sobre esta humanidad. Por eso él comenzó a hacer ese diseño y comenzó a hablar. Ahora vea bien, mis hermanos, hay algo que el Señor tiene, y Dios habla del diseño que Dios tiene para nuestra vida. Ahora yo pregunto, ¿eres tú una buena persona? O sea, bajo mi propio criterio, yo soy una buena persona. Yo no robo, yo no mato, yo no me emborracho, pero sí me echo los palos. Me pongo alegre, me pongo ebrio, pero borracho no. No le tiro piedra al vecino. No hago nada.
Yo soy una buena persona. No consumo droga, no soy malandro, no amanezco en la cuneta por ahí, encunetado. ¿Cuántos amanecían cunetados? Nadie, no. Y dice, somos unas buenas personas. Pero a su propio criterio somos buenas personas. Pero cuando uno se compara con el diseño de Dios y con lo que Dios quiere hacer con nosotros, entonces tenemos que pensar a ver si en realidad somos buenas personas bajo nuestro propio criterio. Pero seré buena persona bajo el criterio que Dios nos da a nosotros. Oiga bien, cuando hablamos en la palabra, dice en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Oiga bien, si acontecerá que escuchares atentamente la voz de tu Dios y sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, yo tengo que escuchar, ese es el plan de Dios. Porque cuando yo escucho el plan de Dios y escucho todas las cosas y la ley de Dios está activa completamente en mi vida, yo te prescribo hoy, dice el Señor, que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Entonces yo tengo que sujetarme a la palabra de Dios, porque el sujetarme a las palabras al mandamiento y a la palabra de Dios no es esclavitud. El sujetarme y el someterme a los mandamientos de Dios no es esclavitud, es bendición, es libertad, porque la palabra del Espíritu Santo dice: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, cuando yo me sujeto a la palabra de Dios y yo me someto a los mandamientos de Dios, sobre mí vienen bendiciones, sobre mí vienen muchas cosas, pero tengo que permanecer fiel ahí, porque llegará un momento, mis hermanos, en nosotros, y ha llegado en muchas personas, que pasa como la parábola del sembrador y la semilla, que viene cuando el sembrador riega la semilla. Hay semilla que cae a la orilla del camino y dice la palabra, y viene el malo y quita la palabra que fue sembrada. Y debemos de tener cuidado con eso, porque el malo todo el tiempo está buscando que quitarnos a nosotros la palabra que fue sembrada. El pastor dijo una cosa, pero a mí me pasa otra, porque antes, ¿verdad?, no sucedía esto, pero no creo. El pastor dijo que el milagro está hecho, y yo sostengo todavía, a pesar de las cosas que pueden pasar por enfrente mío, yo digo: el milagro está hecho en tu vida, porque así el Señor lo ha dispuesto desde el cielo, que el milagro está hecho en tu vida. Alabe al Señor. Eso es. Pero cuando no hay esa dirección, oiga bien, cuando yo no me someto a la dirección de Dios, como dicen por ahí los mexicanos, pues te la pierdes. Pues te la pierdes. Te la pierdes. Y dice así: si se unen al diseño que el Señor dice, vas a ser bendecido en la ciudad y en el campo, en tu descendencia, en la canasta y en tu arteza de amasar, en tu entrar y en tu salir. Serás vencedor todo el tiempo. Todo lo que emprendas será prosperado. Tendrás la cobertura de Dios, porque eres pueblo suyo. Serás de testimonio para todos los que te conozcan. Tendrás la abundancia que Dios te dará, porque las ventanas de los cielos serán abiertas. Y hay algo interesante aquí que dice, mis hermanos: serás de testimonio para todos los que te conozcan. Cuando tú tienes la cobertura de Dios. ¿Por qué? Eso es lo importante. Porque en nuestras vidas pasan cosas y de repente usted llega a un lugar donde hay conflicto y usted está conectado con Dios
y usted tiene la palabra de Dios, usted deja una palabra de bendición. Y de repente alguien dice, oye, yo puedo hablar contigo. Porque cada vez que yo hablo con Suri, oye, siento un fresquito por dentro. Cada vez que hablo con Arelis, siento un fresquito por dentro. Cada vez que hablo con Jackson, siento un fresquito por dentro. Porque yo llego cargado de problemas. Y ellos me dan palabra de bendición, me dan palabra de aliento. Entonces por su fruto lo conoceré. ¿Qué hablas tú con los que no conocen a Cristo? Te quejas que la situación está mala, que esta persona, que esta otra cosa. Comenzamos a decir las quejas con personas. Entonces, bueno, no es que es evangélico, y no es que tiene a Dios de su lado, y no es que tiene todas esas cosas, y lo que viene aquí es a quejarse, o me viene a traer chismes, o me viene a traer cosas, o dice malas palabras, o echa maldiciones. Entonces, cuando yo me sujeto al proyecto de Dios, dice la palabra, serás testimonio de todos los que te conozcan. Cada vez que hablo con esa mujer o ese hombre, en mí cae una paz. Siempre tiene una palabra, siempre tiene un consejo, siempre tiene una bendición. Es una persona que tiene dominio propio. Es una persona que tú ves que difícilmente se altera. Es una persona que todo el tiempo tú la ves llena de gozo. Serás de testimonio de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Pero eso sí, me sujeto a los mandamientos de Dios. Y si Dios está conmigo, si estoy metido en el proyecto y en el diseño del Señor sobre mi vida. Y entonces eso es importante, mis hermanos. Porque si no nos sujetamos al proyecto de Dios, pues me la pierdo. ¿Qué puedo hacer? No puedo vivir bajo mi proyecto. Tengo que vivir conforme al proyecto que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir una vida bien fructífera. Seguimos con el diseño de Dios, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor en Isaías 7:14? El Señor nos dio un recurso, un gran recurso. ¿Cómo se llama ese recurso? Para que podamos cumplir la palabra. Se llama Jesucristo. Dios nos dio a nosotros un recurso. Se llama Jesucristo. Entonces vea bien, Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios comenzó a hablar de su proyecto. Mi proyecto es que la persona que viene, mi diseño, va a venir de una manera milagrosa, de una concepción milagrosa. Va a venir una persona. Esa persona se va a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y entonces dice que una virgen va a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso entendemos que Dios está dando una muestra, decir, aquí va a pasar algo, aquí va a suceder algo. ¿Quién es el que va a venir? Aquí va a suceder algo que yo estoy proyectando, que tengo programado desde la creación del mundo, algo que yo tengo programado y va a venir de esta manera. Ese es mi proyecto, porque yo sé que viene ya. Porque si nosotros vamos a hacer una construcción, digamos, vamos a hacer un terreno, entonces, pastor, ¿cuándo va a comenzar la construcción? ¿O cuándo va a comenzar? Digo, cuando ustedes comiencen a ver el movimiento de tierra. Entonces yo entiendo que cuando el movimiento de tierra, cuando yo paso, digo, no hay nada, hay puro monte, pero llega un día y de repente conseguimos 4 o 5 maquinarias, ¿verdad? Grandes, inmensas, que están ahí paradas, estacionadas. Dice, ahí está la señal, ahí está la señal, porque están las maquinarias y seguro va a comenzar el movimiento de tierra, porque la construcción, ya hay una señal que va a llegar, ¿verdad? La construcción de las cosas que nosotros vamos a hacer, porque la maquinaria ya llegó. Entonces,
Cuando comienza el movimiento de las maquinarias, entonces dice, ya se está realizando la obra. Ahora esperamos que aparezca la obra cuando comiencen a edificar y terminen la obra. Ese fuera el movimiento, esas eran las maquinarias que estaban llegando. El Señor anunció, esta señal va a haber cuando llegue este hijo que va a nacer, este hijo de Dios que va a nacer, porque una virgen va a concebir y dará a luz un hijo que se llama Emmanuel. ¿Qué más dice de este niño? Para poder saber de que este niño era el quien él decía. Dice más adelante en Isaías 53, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabe qué será el diseño de Dios para nosotros? Él nos dijo, te voy a mandar un niño, que es Dios con nosotros. Ese niño va a tener una situación difícil en su camino cuando ya sea grande. Pero hay algo, vas a recibir bendición por sus llagas, vas a recibir sanidad. Ese era el proyecto y el mensaje que Dios estaba dejando. Pero muchas personas sobre esta tierra no han podido entender ni escuchar ese consejo y esa señal que Dios ha dado para que esto pueda ser una realidad. Y entonces esta palabra el Señor la fue llevando. Ahora, ¿por qué razón el Señor hizo esto? Dice Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos dice, todos nos descarriamos, capítulo 3, verso 6. Creo que 3 versos. Romanos 3, perdón, 22. Romanos 3, 22. Dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El diseño de Dios nos dice a nosotros y nos enseña que Dios hizo este diseño, hizo este programa, hizo este plan, sencillamente porque en Romanos no dice por cuanto todos pecan. Desde el principio de la creación, Dios había diseñado un plan de salvación para nosotros, en los cuales nosotros estamos también incluidos, porque dice por cuanto todos pecaron, o sea que no hay hombre bueno, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso Dios dijo, y habrá esta señal, dijo en Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, mas el herido, mas ese niño va a ser, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay un propósito, hay un diseño de Dios para la vida de cada persona sobre este planeta Tierra. Desde el principio de la creación, cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cómo podía haber una cosa que estaba vacía, tener un desorden por dentro? Y eso es lo que pasa actualmente con las personas. Muchas personas sobre este planeta Tierra, muchas personas que viven diariamente, tienen su vida vacía por dentro y tienen una vida desordenada porque no saben para dónde van. Cuando una persona está desorientada, no sabe cuál es el norte, ni cuál es el sur, ni cuál es el este, ni cuál es el oeste. No sabe dónde queda su casa, no sabe para qué vino a esta tierra, no sabe para muchas cosas. Pero cuando se une al plan de Dios y está metido en el plan de Dios, Dios comienza a bendecirle. Yo te voy a prosperar en todo tu camino, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo todos los días, pero únete a mi plan e entiende, no únete, sino entiende el mensaje que te estoy dando, porque el mensaje que yo te doy para ti hoy no es para mal, sino para bien, para bendecirte, para ayudarte, para sacarte de esa situación tan difícil que muchas veces estás desorientado y no hayas para dónde caminar y dónde correr. Dios quiere bendecirte. Por eso, mis hermanos, alabe a Cristo, mis hermanos, en esta. Quiere bendecirnos en todas esas cosas.
El diseño para Dios es que no quiere que ninguno se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Ahora llegamos a Apocalipsis nuevamente, mis hermanos. Y quiero decirles que Dios ha diseñado una ciudad, un lugar donde nosotros vamos a estar. Y dice aquí que Dios enjugará toda lágrima. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces has llorado en esta semana? ¿Cuántas veces tu vida ha sido atropellada en esta semana que has llorado? Sea hombre, sea mujer. Porque nosotros lloramos muchas veces, o sea, no es porque el macho no llora, no. Eso es mentira. Cualquiera puede llorar. Yo puedo llorar porque estoy confundido. Yo puedo llorar por impotencia. Puedo llorar de alegría. Puedo llorar de gozo. Pero las lágrimas que él habla ahí son las lágrimas de dolor, de tristeza, muchas veces de impotencia. Porque lloramos muchas veces porque no sabemos qué hacer. Lloramos muchas veces porque no sabemos cómo va a ser el futuro. ¿Qué va a pasar con nuestras cosas? Lloramos. Lloramos de tristeza. ¿Cuántas veces has llorado en esta semana? Y el Señor dice que el lugar donde Él nos quiere llevar. Por eso hubo una separación de los cielos y de la tierra. El lugar donde Él nos quiere llevar, Él va a enjugar toda lágrima. No es que nos vamos a hacer insensibles, sino que la única parte donde tú y yo podemos conseguir consolación son en los brazos de Jesucristo. Ni de hombre ni de mujer vamos a conseguir consuelo, en los brazos de Jesucristo. Y Él nos va a guiar a toda verdad. Los brazos de Jesucristo. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y dice también aquí, ya no habrá más muerte. Hay la muerte física, pero también hay la muerte espiritual. Y la muerte espiritual puede venir por cualquier cosa, por una desilusión, por el enfriamiento espiritual. ¿Qué pasa con las personas cuando fallecen? Se enfrían. Cuando una persona se muere, se enfría. Usted sabe, hemos abrazado algunas veces a nuestros difuntos, y la persona cuando fallece se enfría. Yo hacía a mi madre cuando estaba recién muerta, estaba calentita todavía. Después la volví a abrazar al rato y estaba fría. Pero las personas cuando se mueren se enfrían. Y entonces cuando estás en los proyectos de Dios, tu vida siempre se mantiene gozosa. Te mantienes siempre con una esperanza, y la esperanza no avergüenza. Siempre te mantienes activo en los caminos del Señor. Las cosas van en bendición, y la persona cuando muere, aunque aquí habla de la muerte, o sea, que tenemos miedo a morirnos, hermanos, muchas veces. Todas las personas tienen miedo a morirse. Pero llegará el momento en que me llamen. Cuando se tenga 70, 80, 90, 100, 150, no sé. Dios lo sabe. Pero dice, ahí ya no habrá más muerte. Y sigue diciendo, no habrá más llanto. Lloramos cada momento, nos lamentamos cada momento. No habrá grito de asalto
ni que salir corriendo, ni asustado. Dice, no habrá ni clamor. Ok, y donde dice, donde serán nuevas todas las cosas. Hay una gran promesa de Dios para nuestras vidas. Pero Dios quiere decirnos en esta mañana, yo quiero que tú te unas a mi proyecto, que me creas, que puedas ver toda esa cosa. Tu vida no tiene por qué estar desordenada y vacía. Tu vida puede ser un altar de alabanza para el Señor. Tu vida puede ser diferente, nuestras vidas pueden ser diferentes cuando nosotros nos apegamos a ese proyecto de Dios, a ese mensaje de Dios, a ese plan de Dios, a esa verdad, a esa bendición que Dios quiere dar sobre nuestras vidas. Pero yo tengo que dar el paso en firme hacia adelante, porque dice el apóstol, vi la gran ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, y ellos y ahí van a morar el pueblo, y Dios mismo va a estar con ellos, con su pueblo. Pero dice también el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice el versículo 12, mas a todos los que la recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente en ese lugar que Dios ha diseñado, donde tiene piedras preciosas, donde tiene cimientos, ¿verdad?, de los nombres de los apóstoles, y donde tienen las puertas de perla, donde el mar es de cristal, donde las calles son de oro, donde Dios mismo está presente. Dice que solamente van a estar los que creyeron y los que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Solamente, no hay más nadie. Entonces, ese es el plan de Dios. Dice, más a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso yo me uno al proyecto de Dios. Yo me uno a ese mensaje que Dios me da, porque mire, hermano, yo no me la voy a perder. Yo no me quiero perder esas bendiciones. Yo quiero ser, ¿verdad?, un hijo verdadero de Dios, en que yo pueda decir confiar. No importa las tormentas, no importa las dificultades, yo sé que Dios en todo me da la victoria. Como yo hablé con uno de mis hijos y le dice, no te preocupes porque el milagro está hecho. Y el milagro está hecho, y cada vez que yo mantengo esa palabra y ahí mantengo esa palabra, me llegan buenas noticias. Dios me da señal que me está contestando. El milagro está hecho en tu vida, mis hermanos. No tienes por qué tener una vida desordenada y vacía, porque Dios quiere llenarte de bendición. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Cristo. Entonces, mis hermanos, el asunto de hoy es que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál es el proyecto de Dios, el diseño de Dios para nuestras vidas? Dios tiene un diseño ya preestablecido para cada uno de nosotros. Yo no sé si en esta semana tú te has sentido como que estás, como que Dios, como que esto no funciona más. O sea, mi vida, hablo de la vida personal de cada uno. Puede ser que en esta semana te hayas sentido desanimado, decaído. Esta semana puede ser que hayas recibido malas noticias, pero el Señor te dice que Él va a cambiar tu lamento en baile, que Él va a cambiar tu tristeza en alegría. Cuando tú te unes al diseño de Dios, tú puedes caminar sobre las aguas. Y entonces yo pregunto ahora, ¿será que alguien aquí está desanimado? ¿Será que alguien aquí se siente hasta cierto punto como excluido o desahuciado? Porque llega un momento en la vida en que uno se siente que está desahuciado. Desahuciado porque, o sea, las cosas en esta semana no me han salido bien y pienso que Dios no me quiere. Si en realidad sientes algo de esto en tu vida,
Yo te invito a que te levantes y vengas aquí y le digas, Señor, si no has recibido a Cristo, que tú puedas decir, Señor, yo quiero recibirte como mi único Señor y Salvador. Porque aunque yo sé que todos que están aquí han recibido al Señor, no sé si de repente alguien quiere, como que dice, renovar sus votos.